entienda, Marta, exactamente en qué consiste este ETF sobre el Bitcoin y qué diferencia hay entre invertir en este producto de inversión, en este ETF sobre el Bitcoin, e invertir directamente sobre la criptomoneda, es decir, el Bitcoin al contado. Bueno, para empezar tenemos que entender exactamente qué es un ETF. Estas siglas, pues bueno, simplemente significan Exchange Traded Fund. Esto es un fondo cotizado. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues es un producto que replica el comportamiento de un activo subyacente que se puede comprar y vender como si fuera una acción. Ahora bien, ¿qué es lo que replica ese ETF sobre Bitcoin? Bueno, pues replica el comportamiento no del Bitcoin en sí, como digo, no el Bitcoin al contado, sino el comportamiento del futuro sobre el Bitcoin, que por cierto cotiza en la bolsa de Chicago. Y aquí es donde viene la complicación, según algunos expertos, de cara a los inversores que escojan esta opción de inversión. Un futuro es un contrato con el que se acuerda pues, la compra o venta de un producto en una fecha determinada llamada fecha de vencimiento. Los futuros de Bitcoin, hay que decir que son mensuales, vencen el último viernes de cada mes, con lo cual, ¿qué pasa si un inversor, por ejemplo, quiere tener un ETF más allá de un mes? Bueno, pues tiene que rolar la posición, como se dice en la jerga, que básicamente significa, pues por ejemplo, que hay que vender el contrato que tenemos actualmente y comprar el contrato pues más lejano, el que vence el siguiente. Por ejemplo, cada contrato hay que decir que tiene un precio y en el caso de Bitcoin, al menos ahora, los contratos más lejanos son más caros que los actuales. Lo están viendo ustedes en pantalla. ¿Eso qué significa? Pues que estamos vendiendo más bajo y comprando más caro, así perdiendo pues parte de nuestro dinero. Como podemos ver en ese gráfico que estamos viendo ahora mismo en pantalla, el futuro del Bitcoin de octubre, que expira ahora en octubre, está en los $62.525 el Bitcoin. Si miramos el de noviembre, está más caro que el de octubre, está concretamente en $63.055. El de diciembre está todavía más caro, en 63.420, y ya en enero, pues claro, vemos como ese futuro vale todavía más, concretamente 63.660. En la cadena CNBC, Jody Gansberg, que es jefa de renta variable americana en S&P Dow Jones, lo explicaba de una manera muy sencilla. Think that they are going to get Bitcoin, but they are not. And the problem is that they are getting these futures, which are contracts that expire. So to stay invested, the investors need to sell the expiring contracts for later dated ones. And if they think the price of Bitcoin is expected to rise in the future, then the later dated contracts are more expensive than the nearby ones. And so when investors go to sell the cheaper expiring contracts for the more expensive ones, they lose money. Bueno, ese es uno de los inconvenientes que tenemos en este ETF que está, como digo, basado en, el activo subyacente son futuros y no este Bitcoin al contado. Otro de esos inconvenientes pues es que el precio del futuro y del contado puede ir en línea, suele ir en línea, pero no siempre es exactamente igual. Puede haber alguna desviación. Así nos lo decía, por ejemplo, Javier Molina desde eToro ayer aquí en Negocios Televisión. Petróleo, acuérdate, en aquellos momentos que caía mucho, la gente se posicionaba y no ganaba cuando estaba recuperando el spot, pues aquí estamos un poco en las mismas, ¿vale? No tanto, pero es esa un poco la idea. ¿Cómo afecta, si quieres, en términos de adopción? Hombre, sin duda alguna es un dato positivo, ¿no? El que al final tengamos un instrumento, pues aparte que ya me permite posicionarme en ese mercado con algo que yo conozco, ¿no? Pues un ETF cotizado, pues le da pues cada vez pues mayor, si quieres, validez. O sea, esto ya no se prohíbe, esto ya no va de toda esta historia, sino que es una asset class más. Y bueno, aquí también me estaba diciendo el otro día, oye, pues seguramente esto de comprar con el rumor y vender con la noticia, ¿no? Tal vez toda esta subida de precios ya viene de ese lado, ¿no? De ese descuento, si quieres, de que tenemos un instrumento más y que, oye, pues todo aquel que ya quiere estar posicionado sabe cómo hacerlo. Y esto, pues, ahora mismo te puede suponer tomar beneficios. No creo que sea esa la situación ahora mismo, fíjate, pese a que, hombre, pues oye, aquí uno ya no sabe muy bien a dónde tiene que tirar cuando estamos también a $2.000 de máximos históricos, pero sí te digo una cosa, todo este tipo de noticias con un análisis de los flujos, que siempre digo que eso es lo que hay que hacer, mirar los flujos para entender el momento de mercado, son positivos. Los inversores a largo plazo acumulan, no están vendiendo, los inversores institucionales cada vez entran más, pero ahora mismo... El que quiera saber más, ¿qué es lo que nos encontraríamos exactamente si quisiéramos abrir ese ETF sobre futuros del Bitcoin? Bueno, pues es muy curioso lo que les vamos a contar ahora, porque según se desprende del documento de registro que ha publicado ProShares, que ha publicado en la SEC,
La empresa que va a lanzar este ETF nos dice esto, por ejemplo, nos dice que un 30% del dinero que invirtamos en este ETF sobre el futuro del Bitcoin va a estar invertido en esos futuros, pero el 70% restante no va a estar invertido en futuros del Bitcoin, sino que va a estar invertido en instrumentos de mercados monetarios. Nos dicen exactamente esto qué es. Bueno, pues Bloomberg explica que se trataría, por ejemplo, de letras del tesoro o bonos a corto plazo de calificación elevada. ¿Esto qué significa? Pues que si el Bitcoin sube, nuestro ETF va a obtener más efectivo para invertir en más valores de estos mercados monetarios, y si el Bitcoin baja, pues este ETF va a tener que vender algunos de esos valores para entregar algo más de efectivo, porque hay que recordar que al final estamos invirtiendo en futuros y tenemos siempre que depositar una garantía. Pero el ETF sobre Bitcoin también tiene sus ventajas para el que quiera invertir en este nuevo producto que en teoría llega hoy al mercado. Hay que recordar que es un producto regulado y aprobado por la SEC, por el regulador de los mercados allí en Estados Unidos, y eso pues puede darnos un poquito más de paz mental por el hecho de que al final vamos a estar aprovechándonos de esas subidas que está viendo este criptoactivo, la criptomoneda más famosa del mundo, Bitcoin, sin y tener que invertir directamente en esta moneda que, bueno, puede, para los más tradicionales resultar un poquito más peligroso por el hecho de que no está regulado y además está descentralizado. También para el que utilice brokers más tradicionales que no ofrecen directamente en las plataformas esa opción de poder invertir directamente en criptomonedas, pues probablemente sí que ofrezcan la inversión en ETFs y, por tanto, pues también tengan entre sus productos ofertados ese ETF sobre el futuro del Bitcoin. De todas formas, para el que no se atreva con estos ETFs, hay que decir también que hay un producto en España que, también sí que es verdad que replica el comportamiento de las criptomonedas, pero no es ETF porque insistimos que en España ese producto todavía no está regulado. Tenemos aquí en nuestro país un fondo de gestión pasiva que replica el comportamiento de algunos criptoactivos. Es el fondo Pecunia 265 y teníamos justo la semana pasada la cofundadora de este fondo, a Belén San José, que nos explicaba exactamente en qué consistía. Nos decía que funciona básicamente como un ETF replicando el comportamiento de varias criptomonedas, pero que como en España ese producto, ese ETF no está regulado, pues que no es exactamente eso, sino que es un fondo, más bien un fondo indexado. Así que bueno, Marta, podemos concluir que la ventaja más importante de todo esto es que supone una auténtica revolución en esto de las criptomonedas, que tantas críticas levantan sobre todo en las instituciones financieras, que nunca han querido tampoco aprobar el uso de estas criptomonedas. Por ejemplo, ya vemos que la SEC ha aprobado este ETF porque al final los ETFs son un producto regulado y al final este ETF también es sobre futuros del Bitcoin, que no sobre el Bitcoin al contado, que no está aceptado por esa comunidad, esas instituciones, pero esos futuros sobre el Bitcoin sí cotizan en un mercado regulado como es el de la Bolsa de Chicago. Así que para todo el que quiera diversificar esa cartera en Bitcoin, pero no haciéndolo directamente invirtiendo en esta criptomoneda, pues ya puede hacerlo con este ETF. Pero eso sí, siempre sabiendo cuáles son los riesgos de invertir en este tipo de productos que sin duda son complicados. Exacto, siempre entendiendo la letra pequeña de este tipo